¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y pues bueno, hoy vamos a dar otro rumbo al programa y vamos a hablar sobre un tema que todas las empresas tienen ese concepto, pero que hay dudas de cómo manejarlo, cómo lo calculo, cómo lo pago, cuánto retengo, que son los dividendos. Y para ese tema, pues he invitado a una persona muy especial que, aparte de que es contador público certificado y abogado, es un amigo de toda la vida, casi hermano, podría decir, bueno, es como mi hermano, y es un gusto porque pues me permitió o me donó un poco de su tiempo tan valioso, y pues lo voy a comprometer a que venga más seguido porque estoy segura que nos va a platicar temas muy interesantes que son de, pues obviamente, practicidad de interés en las empresas. Así es que le voy a dar la bienvenida a Ángel Arana. Muchas gracias por venir. Por acompañarnos, siempre es un placer que convivir contigo, ¿verdad? No vamos a decir cuántos años tenemos de conocernos para que no calculen nuestra edad. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, bueno, lo voy a decir Chief por la confianza que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Chief, a la orden, y pues bien gustoso de poder abonar un poco a este programa tan bonito que tienes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar porque vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas muy interesantes y pues platicando de, pues, ¿qué es un dividendo? A ver, platícanos cómo la empresa, o sea, todo el mundo tenemos el concepto de dividendos, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito. Sí, podemos partir de la base de que los negocios se crean, los mercantiles se crean con la idea de generar utilidades, ¿no? No olvidemos que las sociedades civiles tienen fines preponderantemente económicos y las mercantiles, pues, su objeto es absolutamente de lucro. La idea de cualquier accionista que crea una sociedad, pues, es mayormente que esa sociedad eventualmente sea ganadora y pues obviamente que esas ganancias que se generan en las sociedades eventualmente puedan pasar a la bolsa del accionista. Entonces, en términos sucintos, así algo muy sencillo, podemos decir que los dividendos son las utilidades que se generan en una entidad distinta al accionista, una sociedad mayormente mercantil, porque en la civil tenemos otro tratamiento de lo que los socios retiran, y estas utilidades, cuando los accionistas deciden que pasen a ser parte de su patrimonio, pues le vamos a decir dividendo. Concretamente, entonces, utilidades de las sociedades que se convierten en un ingreso de los accionistas, ya sean personas físicas u otras personas jurídicas, ¿no? Morales, decimos en materia fiscal. Exacto. O sea, es muy importante aquí definir que la empresa puede tener utilidades, pero mientras no se las lleve el accionista, pues obviamente van a seguir siendo utilidades. Pero entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque me imagino que tiene que haber un protocolo legal para la distribución de los mismos. O sea, imagínate una sociedad donde hay 5 socios y uno dice, oigan, yo me voy a llevar tanto, ¿lo podría llevar? ¿O qué protocolo tiene que seguir? ¿O de qué manera se distribuye este dividendo? Sí, al respecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene una serie de artículos que nos van a regular toda esta parte corporativa, que bueno, pues nos toca la parte desde los abogados, ¿no? Los contadores vamos a ver el tratamiento fiscal, el contable, pero desde el derecho corporativo tenemos que darle cumplimiento a algunas disposiciones de esta ley, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que básicamente son que este dinero, estas utilidades que se generan en las sociedades, puedan pasar a la bolsa de los accionistas, pero por una decisión de la asamblea. Eso significa que no es una decisión unilateral, no es una decisión del director o del consejo o del accionista que tiene más dinero, aunque obviamente en una votación pues será importante su voto. Es más bien una decisión de la asamblea, por lo tanto se debe convocar a la misma, seguir una serie de formalidades. Las asambleas ordinarias son convocadas pues por el presidente del consejo, por el administrador único, por el comisario, dependerá, ¿no? Dependerá. La ley también prevé que una tercera parte de los accionistas puedan solicitar una asamblea. En términos, digamos, concretos,
Es una asamblea ordinaria, ya que el artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice: todo lo que no sea extraordinario en los términos del 182 será asamblea ordinaria. Si le damos un recorrido al 182, pues allí no vamos a encontrar la decisión de la distribución de los dividendos. Ahí son decisiones, vamos a decir, un poquito más importantes, no porque el dividendo no tenga importancia, sino que requiere precisamente esa connotación de extraordinaria, por ejemplo, una fusión, una escisión, una reducción de capital, un cambio de objeto, un cambio de nombre. Por lo tanto, en sentido contrario, dado que el 182 no incluye en su lista la distribución de dividendos, entonces vamos a reputar como asamblea ordinaria, ¿no? Muy importante, querida Chief, y esto es algo que a veces a los contadores se nos puede escapar. No puede haber decreto de dividendos si no hay utilidades. Parece simple, ¿no? ¿Cómo voy a decretar dividendos si no hay utilidades? Los contadores, sobre todo con una orientación más hacia lo fiscal, podemos cometer el siguiente error. Vamos armando esa famosa CUFIN, que es esa bolsa de donde se pueden distribuir dividendos libres de impuestos sobre la renta, y a veces esa CUFIN es de un monto importante o no, pero tiene un monto sobre el cual podemos posar nuestros ojos para la distribución de dividendos. Solo que hay que dar un pasito atrás y revisar los estados financieros aprobados por la Asamblea y verificar si existen esas utilidades financieras independientemente del mundo fiscal. Si existen las utilidades financieras netas de las pérdidas, y ahorita tocamos el tema, para poder distribuir dividendos. Es decir, ¿en qué orden caminamos? Primero vemos que en los estados financieros se hayan generado ganancias. Después vemos lo fiscal. Una vez obtenidas las ganancias, una de las prerrogativas de la Asamblea es decidir si esas ganancias se convierten en dividendos. ¿Que estás de acuerdo bajo ese contexto que puede tener utilidad financiera y pérdida fiscal? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de dos mundos distintos, ¿no? Y entonces, teniendo la financiera, la Asamblea pudiera determinar una distribución de dividendos. Exacto. No podemos pensar que las utilidades financieras son necesariamente los saldos de CUFIN. Hay entidades donde se parecen mucho, ¿no? Ay, que mira, mis utilidades financieras son de 10 millones y mi CUFIN anda por allí. Bueno, está bien, pero hay entidades donde son montos disímbolos, ¿no? Oye, tengo una CUFIN grande, pero no tengo utilidades financieras. Al revés, tengo utilidades financieras, pero no tengo CUFIN. Tenemos que partir primero de qué monto hay en las utilidades, porque hasta ese monto puedo distribuir dividendos. Pero ojo, Chief, muy importante verificar si no hay pérdidas. Eso es muy relevante porque la propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece que las pérdidas deberán ser restituidas, absorbidas o pagadas incluso por los accionistas para poder ver si una vez que estas pérdidas fueron absorbidas por utilidades, todavía existe un sobrante que se pueda repartir. Cito un ejemplo cotidiano. Tenemos pérdidas por 10 millones y utilidades por 15 millones. Ahora el accionista dice, bueno, yo me quiero llevar las utilidades de 15 millones. No, no puedes. Porque tienes pérdida de 10. Tienes que restituir los 10 millones de pérdidas y solo tendrías 5 millones a repartir, ¿no? Muy importante porque así lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, en una asamblea ordinaria, ¿es necesario protocolizarla con el notario o con el simple hecho de es una asamblea ordinaria y se define? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿eso quiere decir que si la asamblea determina que el accionista que tiene menos acciones se lleve más utilidad, lo puede hacer? O sea, no hay una repartición, sino la asamblea dice, pues le vamos a dar tanto a Yadira, tanto a Ángel, tanto a Adriana, sin importar cuál sea la posición accionaria que tuviera cada uno. Me queda claro que todos van a irse en proporción, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a llevar tú más si tienes menos? Pero voy a poner un ejemplo. Hay quien a lo mejor tiene menos acciones, pero trabaja más en la empresa. Sí, sí. Sí, bueno, voy a empezar por la última pregunta. El artículo 17 de esta ley, que ya mencionamos bastante, establece que será nula
toda decisión, todo acuerdo de asamblea donde no se pague de manera proporcional a las acciones. Así es que si son dividendos y un accionista tiene el 20% de las acciones, le toca el 20% de los dividendos. Otra cosa es que existen accionistas que realizan actividades administrativas, directivas, o incluso a veces de ventas, de dirigir un área específica de la entidad, y bueno, pues será remunerado por esa actividad de acuerdo con la decisión del consejo y de la asamblea. Mejor un accionista, aunque tenga 10% de las acciones, que lo llevaría al 10% de participación en los dividendos, tal vez es nuestro director. Y como director tiene un honorario porque no se subordina, no es trabajador, no va a ir al IMSS, pero es nuestro director y allí, bueno, lo remuneraremos con un honorario y con su tratamiento fiscal específico, su asimilación a salarios. Te voy a comprometer a un programa de eso, porque la pregunta más difícil que nos hacen a todos los contadores es ¿cómo le pago al dueño que sí trabaja en la empresa, no? Sí, sí, tenemos bien desarrollado el por ahí vamos a platicar en otro programita del tema. Pero entonces, bueno, ya, de acuerdo, proporcional a las acciones. ¿Y lo protocolizo o no lo protocolizo? A ver, la ley no establece la obligación del protocolo. Me pertenezco al grupo de especialistas que creemos que si vas al notario y hay protocolo, pues digamos, queda cubierto de manera formal la decisión. Pudiera evitarse, ¿no? Y a veces el accionista dice, bueno, pues me ahorro el notario, para eso tenemos por ahí algunos tips, por ejemplo, pedir una copia certificada de esa acta de asamblea, y pues tenemos una copia certificada que da fe. De cualquier manera, bueno, pues ya será decisión de cada sociedad. Sugerencia de Ángel Arana es vayan al notario cada vez que se pueda, en movimientos importantes. Un decreto de bienes es importante. Vamos al notario, igual que cualquier operación contractual que implique una cantidad de dinero relativamente importante para esa entidad económica. Vamos a llegar al tema interesante de si se pagan impuestos o no por esta entrega de dividendos, pero has dicho algo muy interesante que me ha llamado la atención, que te has referido siempre a cálculos financieros para llegar al término fiscal. Seguro te has topado con empresas donde resulta ser que tenemos al accionista como un deudor porque le hemos estado dando dinero de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces se lo debe. Y seguramente has escuchado el comentario que esa entrega de dinero, si no tiene una justificación, la autoridad, fiscalmente hablando, lo puede considerar como un dividendo ficto y entonces decirle, retiraste. Sí, sí. Pero entonces estábamos hablando de lo financiero y de repente llegamos a esta pregunta que seguro hacen muchas empresas, ¿no? Sobre todo cuando ves la balanza o ves, oye, pero ¿por qué el accionista debe tanto, no? Sí, mira, al respecto la ley podemos dividirla en el tema de los dividendos en dos partes, ¿no? El dividendo formal, el reconocido de manera formal, cuyo antecedente ya lo platicamos, la asamblea, la decisión, el reparto en proporción de cada inversión del accionista. Y por otro lado, pues el espectro fiscal. Tenemos un artículo 10 en la ley del ISR que nos dice así de entrada, si tú pagas dividendos, tienes que pagar como sociedad impuestos sobre la renta. Como sociedad, como no sociedad. Como accionista. Sí, ojo, porque se comete el error de creer que ese impuesto es retenido. Hay una retención, pero vamos para allá. Inicialmente este artículo 10 nos dice, si tú pagas dividendos, vas a pagar el 30% del ISR, no sobre el monto del dividendo, sino sobre una cantidad que resulte de multiplicar dicho dividendo por un factor de 1.4286. Entonces, aparte de que la utilidad ya pagó el 30%, vuelves a pagar. Bueno, vamos por etapas, porque la ley inicia así como que presume que el dividendo va a causar ISR. Pensemos en un dividendo de 1 millón de pesos. Por 1.4286 es 1.428.600. Espero haber hecho bien
el cálculo, y eso por el 30% nos daría esos 428,600. Es decir, que de alguna forma el legislador presupone que si los accionistas quieren retirar 1,000,000, tienen suficiente dinero para pagar primero el impuesto, ¿no? Al 30%. Y por eso le decimos factor de piramidación. Llegamos a una base que quitando el 30% queda el neto que los accionistas pueden cobrar, ¿no? Por lo tanto, la tasa efectiva de impuesto es muy alta. No se pierde, Chief. Pero, pues así empieza ese artículo 10. Sigue diciendo el artículo 10, bueno, pero espérame, si tienes saldo en la CUFIN, no te preocupes porque tu pago de dividendos hasta el saldo de la CUFIN no va a pagar impuestos sobre la renta. La lógica de esto es que la CUFIN se va integrando con esos resultados fiscales que la sociedad va generando, que ya pagaron impuestos sobre la renta, y que si no existiese este cálculo estaríamos ante una doble imposición. Como entidad económica, como sociedad, genero ganancias, pago impuestos, y después al pasar esas ganancias a los socios vuelvo a pagar impuestos. Entonces, la ley prevé que llevemos esta cuenta de utilidad fiscal neta, a la que le decimos los contadores CUFIN, ¿no? CUFIN. Y ahora sí, una vez revisadas las utilidades financieras, decretados los dividendos, pasamos a la etapa B, porque seguimos un caminito formal de decreto de dividendos. Y esa etapa B es verificar el saldo de la CUFIN. Increíblemente, Chief, hay negocios que no tienen calculada la CUFIN. No, sí. Cuando la declaración anual tiene un renglón, y ahora nuestra nueva declaración anual extendida incluye más detalles en blanco, ¿no? Y entonces no tenemos declarada la CUFIN, un decreto de dividendos, y a veces a calcular la CUFIN, y en ocasiones no se tiene toda la información. Y es que no tengo las declaraciones anuales desde que inició la sociedad. No tenemos papeles de trabajo. Tengo los últimos 5, 6, 7 años. Pues determinamos una CUFIN que no es correcta. Pero no hay otra opción. Hay que determinarla con lo que tenemos, con el riesgo de que la autoridad nos rechace esa CUFIN diciendo, es que tú debieras traer una CUFIN de toda tu historia. ¿Qué tal si en algunos años hubo FIN negativa? Entonces tu CUFIN es más pequeña y estás dejándome de pagar impuestos. Es muy riesgoso. Por lo tanto, la CUFIN debe calcularse. No es una opción, es una obligación establecida en el 77 de la Ley de Renta. Y ahora sí, tomamos el saldo de la CUFIN y ya no pagamos ese impuesto sobre la renta corporativo, que le toca a la sociedad, no le toca al accionista. Ahorita platicamos del accionista. Y por otro lado, existen esos dividendos a los que les decimos fictos o presuntos, porque la autoridad los presume. Y en esa lista... Pero la autoridad fiscal. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en esa lista está el que mencionas. El accionista saca recursos de la sociedad y el contador, pues obviamente ve una transferencia, un cheque a nombre del accionista y dice, pues yo cumplo con mis normas de información financiera y pues para mí es una cuenta por cobrar. Ese dinero presumiblemente es un dividendo. Y si lo revisa la autoridad, pues cobrará ese 30%, porque de alguna forma la ley presupone que no quisiste seguir el caminito formal. Lo seguiste indirectamente. Por ejemplo, esta disposición establece también que los no deducibles que beneficien a un accionista también se presumen dividendos. Habrá que revisar en qué casos podríamos darle cobertura a ese préstamo a fin de que no se configure la existencia de ese dividendo. Pero de entrada, si es un crédito que tiene varios años, pues ya no cumplimos con la obligación de que sea establecido un periodo menor de un año. Además hay que ponerle una tasa de interés equivalente a la tasa de recargos establecida en la ley de ingresos, y si no hicimos esto, si no le establecimos intereses y si el plazo ya nos excedimos de 12 meses, ya no vamos a poder evitar que en una revisión la autoridad sí lo encuentra, porque a veces las autoridades fiscales se concentran en el estado de resultados, ingresos, gastos. Hoy en día la fiscalización está muy concentrada en CFDI, pero si la autoridad, si el auditor es así muy avesado y nos revisa la balanza y ve, oye, aquí aparece Ángel Arana
a ver, préstame un auxiliar y voy a revisar. Hoy viene desde el año anterior, en una de esas extiendo mi auditoría a otro año porque aquí hay dinerito, ¿no? Pero sí pudiera haber la forma de justificarlo si fuera un préstamo. O sea, no, sí por puede supuesto. pedir un préstamo y obviamente sí. el interés y todo. Bueno, de eso luego platicaremos, ¿no? Sí, porque son temas que suenan muy interesantes para las empresas y que no todos lo hacen. Lo que dijiste de la CUFIN de verdad es sorprendente. Los contadores que heredamos contabilidades nunca pedimos ese papel de trabajo, ni siquiera sabemos si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Y como tú dices, presumiblemente viene en la declaración, pero ¿cómo obtuvieron ese numerito? ¿Dónde está el cálculo? ¿Desde cuándo viene arrastrado todo ese tema? Pero entonces, concluyendo un poquito el tema desmenuzadito, dirían, puedo tener utilidad financiera, pérdida fiscal, y aunque tenga pérdida fiscal, si quiero retirar esta utilidad financiera y no tengo una CUFIN adecuada, tendría que pagar el 30% de eso, sí, adicional a que tuve pérdida fiscal. Pero puedo tener utilidad financiera, utilidad fiscal y no pagar nada si esa utilidad la puedo sustentar con la CUFIN. Porque ya la CUFIN, de cierto modo, como tú bien dijiste, ya pagó el impuesto. Pero eso es por parte de la empresa, pero cuando se lo doy al accionista, ¿qué pasa con ese 10% que todos tenemos en mente? Sí, tuvimos una reforma en el 2014 que estableció una nueva obligación, y es que cuando la sociedad decreta esos dividendos a personas físicas debe retener un 10% de ISR, y penosamente es un desincentivo a la repartición de utilidades. Penosamente ese es definitivo, no puede recuperarlo ni la sociedad, que no tendría por qué recuperarlo porque ese sí lo retiene, pero ni el accionista porque no es un acreditamiento para su declaración anual. La fracción 30 de las disposiciones transitorias de esa ley del 2014 estableció que esta retención del 10%, como nació en 2014, solo procede cuando se haya iniciado una CUFIN a partir del 1 de enero del 2014. Es decir, que se haya terminado la CUFIN al 31 de diciembre del 2013. Hoy en día puede haber sociedades con saldo en la CUFIN a 2013 y que pueden decretar dividendos sin esa retención del 10%. Pero agotada esta CUFIN, la nueva CUFIN del 2014 generará, digamos, no obstante de que la sociedad no va a pagar ISR, sí va a generar esa retención del 10%, e insisto, porque es muy relevante el tema, no se puede recuperar. Es un pago definitivo, y nada más recordando que el pago provisional se confronta contra un impuesto anual y el definitivo es definitivo, se perdió. Por eso la decisión de decretar dividendos no solo debe tener una incidencia de lo financiero y lo corporativo, jurídico corporativo, sino de lo fiscal, porque el accionista a veces no sabe que le van a quitar un 10% y que eso no implica que no vaya a reconocer el dividendo en su declaración anual, ¿no? Y que ese 10% no lo va a recuperar. Lo tendrá que reportar, pero no podrá recuperar en su cálculo ese 10%, ¿no? Y eso podría ser relevante para la decisión, ¿no? Claro. La decisión entonces debe ser integral, debe estar involucrado el abogado corporativo para el cumplimiento de actas, para, digamos, la celebración de la asamblea ordinaria, el contador financiero, que es el que nos va a mostrar los estados financieros aprobados por la asamblea, y por supuesto el de fiscal, que es el que nos va a dar el saldo de la CUFIN, separada la del 2013 con la del 2014, porque si la revuelvo, pues entonces va el 10% sobre todo, que no es una cosa del otro mundo. Incluso aunque estuviera revuelta, agarramos el papel de trabajo, cortamos a 2013 y arrancamos nuestra nueva CUFIN en 2014. O sea, no es tan sencillo. Bueno, pues la práctica está tan interesante que se me fue que vamos a ir a un pequeñísimo corte, y regresando le voy a preguntar a Ángel. Ya dijo que el 10% que le retengo a los socios se pierde, pero el ISR que sí pagó la empresa si no entró la CUFIN, ¿lo podré recuperar?
No se lo pierdan después de este corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. ¿Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa? Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. El día de hoy quiero presentarles algunos cursos en los que estaré al pendiente dentro de IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y bueno, he tenido la oportunidad de estar dando cursos, el taller de temas selectos, el cual quiero platicarte un poquito de 3 temas que se manejan a través de este curso. Por un lado tenemos el tema de la CUFIN y el reparto de dividendos, y lo cual veremos a través de papeles de trabajo la manera de cómo poder llevar controles de esta cuenta especial y de qué manera la empresa puede tener beneficios al momento de repartir un dividendo, cómo determina financiera y fiscalmente. La verdad es que es un curso que te lo recomiendo ampliamente y más por el tiempo que se ha llevado a través de IMEFI. Otros 2 cursos que van dentro de temas selectos son la reducción de capital, la cual va acompañada de la cuenta de capital de aportación, y que también es un curso muy interesante donde se analiza el tema del capital, su integración, su reparto, y que en muchas mecánicas también va ligado al tema de la CUFIN. Y por último, el tema también muy importante de lo que corresponde a los pagos al extranjero. Este curso también en muchas ocasiones vemos como dueño de sucursales, de empresas, de establecimientos permanentes a un extranjero, que el tema de los tratados que evitan la doble tributación o el manejo, todo lo necesario para poder realizar pagos hacia un extranjero, formalidades, obligaciones, nos va a ayudar mucho dentro de este curso que tendremos, que abordamos estos 3 temas: el reparto del dividendo, la separación de las aportaciones y el tema de los pagos al extranjero. Esperamos poder contar con ustedes y bueno, vernos muy pronto. Me despido, mi nombre es Francisco Yáñez y esperamos verlos muy pronto. Bueno,
pues estamos de vuelta en este tema que la verdad a veces pareciera tan sencillo, ¿no? El poder repartir los dividendos a la utilidad de la empresa, pero todo tiene su chiste y por eso siempre he dicho que zapatero a su zapato, porque a veces los contadores con ese afán de servir a nuestros clientes nos creemos expertos en todo y podemos omitir ciertas partes muy importantes para cuidar a nuestro cliente y sobre todo su patrimonio, su empresa, ¿no? Y entonces en el corte paso, bueno, antes del corte estábamos platicando con Ángel acerca de que si yo reparto dividendos que no se cubren con la CUFIN, tengo que pagar el 30% del ISR, pero la pregunta de los 64,000, ese 30%, ¿la empresa lo puede recuperar, Chief? Sí, mira, a pesar de que este artículo 10 nos establece que ese 30% deba ser cubierto con el antecedente de que si hay CUFIN no hay ISR, a pesar de que la ley en el 10 dice que el impuesto será definitivo y se enterará más tarde el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se repartan, la propia ley, teniendo una contradicción así increíble, dice, bueno, lo puedes recuperar vía la figura del acreditamiento, como si este ISR fuera un pago provisional. Solo que tenemos 3 momentos. Bueno, un primer momento que es al terminar ese ejercicio donde se decretaron los dividendos y el acreditamiento es contra ese impuesto anual. Es decir, que inmediatamente lo recupero si ese ejercicio la empresa es ganadora, si no aplica pérdidas fiscales suficientes y si paga ISR, allí lo podemos acreditar. Por otro lado, ahí me hace un poquito de ruido, ¿no? Porque se supone que es cuando termine el ejercicio donde calculaste la utilidad y entonces quiere decir que lo repartirías antes de que termine el ejercicio, o sea, tendrías que precalcularlo o cómo, porque se supone que termine el ejercicio, calculas la utilidad y estarías repartiendo en los primeros, bueno, si pagas el impuesto hasta marzo, ¿verdad? Tienes razón. Tengo enero, febrero y marzo para repartir. Bueno, pongamos un ejemplo sencillo. En este momento, el día de hoy, 26 de abril, sesionamos, celebramos una asamblea y decretamos dividendos por 10 millones porque tenemos utilidades netas de las pérdidas suficientes, decretamos 10 millones. Pero a nadie se le ocurrió preguntarle al contador cuál era el saldo de la CUFIN. Y resulta que el saldo de la CUFIN no alcanza para cubrir esos 10 millones en el espectro fiscal, claro. Y entonces un pedazo de esos dividendos causa impuestos sobre la renta. Vamos a multiplicarlo por este factor de piramidación del 1.4286 y vamos a pagar el 30%. De hecho, el registro contable debe ir al activo porque es algo que puedo recuperar, es un pago anticipado y ahí lo ponemos abajito de los pagos provisionales o arribita, es lo de menos. Al terminar el ejercicio de 2023, teniendo esos 3 meses siguientes al ser el ejercicio para la determinación del resultado fiscal, vamos a verificar si sale impuesto sobre la renta del ejercicio y contra ese impuesto sobre la renta podré acreditar este pago provisional, porque en realidad lo es. Y entonces así lo entero. Sí. O sea, ¿lo entero con el pago provisional del mes donde los pagué? Sí, por supuesto, tú lo enteras conjuntamente con tus demás contribuciones, propias, retenidas o trasladadas, y lo registras como un activo. Terminando el ejercicio, vamos a verificar si generamos impuestos sobre la renta y podemos aplicar de manera inmediata ese impuesto sobre la renta. Solo que si en ese ejercicio no generas ISR o no es suficiente para el acreditamiento y te sobra un monto, tienes 2 ejercicios más donde puedes aplicar este ISR pagado por dividendos, incluso contra pagos provisionales. Ahora, si en ese ISR anual, en ese ejercicio anual y en los 2 siguientes, en ese ejercicio, perdón, no genera suficiente ISR, ahora sí, perdiste el derecho al acreditamiento, ya no existe. Y aquí hago una precisión bien importante.
Al igual que en las pérdidas fiscales que al no ser utilizadas se pierden, en la deducción de inversiones que no haberse aplicado se pierde, aquí también tenemos pérdida del derecho del acreditamiento si pudiendo haberlo aplicado no lo aplique. Por eso es muy importante que en este tema sí se revise, esta decisión sea revisada por alguien que conozca, porque no estoy diciendo que un contador que se dedica a la contabilidad no lo pueda ver, pero estamos a veces en esas áreas de contabilidad con tanto trabajo, tanto proceso, que sí se requiere que alguien que tenga una orientación fiscal revise, porque de otra forma, si termina el ejercicio, generamos el ISR anual y lo pagamos y se nos olvidó que podíamos acreditar un ISR de dividendos, se va a perder. Hay pérdida entonces del derecho al acreditamiento, si pudiendo haberlo aplicado, no lo aplicaste desde el primer año. Desde el primer año. Que esto no te generaría, porque me llama la atención, porque se lo vas a enterar igual que un pago provisional, ¿no? ¿Sí? Y a veces cuando haces el cálculo anual, pues el exceso de pago provisional te genera un saldo a favor, pero este no sería un saldo a favor, tendría que ser un acreditamiento, entonces sí tendrías que llevar perfectamente el control del acreditamiento y no de la generación del saldo a favor por haber pagado en exceso de pagos provisionales. No sé si me expliqué o me revolví yo misma en mi explicación, pero... No, tienes razón. Lo que genera un saldo a favor es que tus pagos provisionales mes a mes superen al ISR anual. Tendrías ahí entonces la existencia de un saldo a favor. Aquí no. El acreditamiento del ISR pagado por dividendos tendrá el techo del impuesto anual. Y si te sobra, tienes esos dos ejercicios, incluso contra los provisionales. Es decir, el reto es que si ya se decidió decretar dividendos y pagar un impuesto tan alto porque no había COFIN o no alcanzaba la COFIN, bueno, pues tienes ese ejercicio y los dos siguientes, ¿no? Que a veces nosotros tenemos que vivir con las decisiones de los accionistas. Me ha pasado en la práctica que los accionistas dicen, oye Ángel, ya sacamos dividendos. Somos 5 accionistas y nos mandamos 1 millón. Ahí te encargo que pues vean qué hay que hacer. ¿Cómo? Y la asamblea y los estados financieros aprobados y las neteo de las pérdidas y la COFIN, ¿no? O sea, tomaron la decisión a priori, ¿no? Primero decidimos, nos repartimos y ya que venga el contador, el fiscalista y que lo resuelva. Y el timbrado, porque sí se timbra, importante, sí se timbra con el comprobante de retenciones e información de pago y es donde va a venir el 10% que se le retiene o que retiene la empresa, que es el que comentó Ángel que se pierde, porque no ni el accionista ni la empresa puede recuperarlo. Sí, muy interesante la precisión que hace Chief, porque el artículo 76 establece como obligación en el pago de los dividendos que este pago se ha hecho con cheque nominativo a nombre del accionista y o transferencia electrónica de fondos, y que generes un CFDI, generes un timbre, que para eso pues tú eres la experta. Exacto. No, pues esto sí me está cada vez agobiando más. Espero que nuestros amigos no y tengan toda la claridad. Les recuerdo que pueden mandar sus dudas, preguntas y con mucho gusto pues les daremos seguimiento. Y pues la verdad es que el tiempo voló, pero no te quiero dejar ir sin que nos comentes cómo se calcula la COFIN, porque eso creo que es un tema muy importante en el ámbito del pago del impuesto para determinar si lo pago o no lo pago, ¿no? Sí, vamos a decir primeramente que la COFIN es acumulada o acumulativa y UFIN es del ejercicio. Cada ejercicio vamos a determinar la utilidad fiscal neta. Todo esto está contenido en el artículo 77 de la ley. Y entonces, la suma de las UFINes de cada ejercicio nos va a ir conformando ese saldo de la COFIN, ¿no? Insisto, COFIN es acumulada, acumulativa y UFIN es del ejercicio. Hay otras variantes, hay otras variables que inciden en la determinación de COFIN. Mira, por ejemplo, si nuestra sociedad es accionista como sociedad
de otra persona moral residente en México y esta decreta dividendos, ese dinero recibido por dividendos va a incrementar nuestro saldo de la COFIN. Si recibimos dividendos, utilidades o rendimientos de territorios con regímenes fiscales preferentes, conocidos como paraísos fiscales, se incrementa la COFIN. Pero así como crece la COFIN, también decrece. Se va a disminuir con los dividendos que sean pagados y que sean tomados de ese saldo para no pagar el ISR. Y, motivo de otra charla, cuando en la determinación de un reembolso de acciones, de acuerdo con el artículo 78 de la ley, se obtenga la utilidad distribuida gravable, que es como un dividendo que sale por otra vía y que también puede tomarse de la COFIN en la proporción de las acciones reembolsadas. No se puede tomar el 100% de la COFIN, sino de esa COFIN el porcentaje que represente el reembolso de acciones. Entonces, cuando de estas dos figuras, decreto de dividendos o reducción de capital que genera utilidad distribuida gravable, cuando se toma de la COFIN, entonces la COFIN se va a hacer más pequeñita, ¿no? Otra cosa importante es que a partir del 2002 la ley introduce por primera vez la posibilidad de obtener UFI negativa. UFI negativa. ¿Qué significa esto? Que cuando determinamos su fin, es una resta muy sencilla, da para debate importante, pero es el resultado fiscal menos el ISR pagado, menos las partidas no deducibles, excepto un par de provisiones y reservas que establece el 28. Y la PTU pagada, obviamente, que ya está considerada en el resultado fiscal. Entonces, determinamos con este saldo esa UFIN del ejercicio y, pues, obviamente el debate que te comentaba está en los no deducibles, ¿no? ¿Cuál es el saldo de los no deducibles que se determinan? Nos hemos decantado por tomar del reglamento ese artículo que dice que los no deducibles son los que establezca la ley, ¿no? ¿Qué dice la ley? Si leemos el 25 en el título 2 como la lista de las deducciones posibles, el 27 como los requisitos y el 28 como los no deducibles, digamos que la interpretación que impera, que es un poco más general, es que tenemos que tomar los del 28. Los del 28 como los no deducibles disminuibles de UFIN, ¿no? Disminuibles de UFIN. Y entonces, si estos conceptos de ISR y no deducibles superan el saldo del resultado fiscal, entonces estaríamos con un UFIN negativa. O incluso, tú lo mencionaste, Chief, tuvimos pérdida fiscal. En antaño los contadores decíamos, si hay pérdida fiscal, no llegué al resultado fiscal, por lo tanto no hay UFIN en ese ejercicio. Hoy en día, a partir del 2002, pues el resultado fiscal es cero, por lo tanto no hay ISR, pero tus no deducibles se convierten en UFIN negativa. Por eso yo mencionaba hace unos minutos, ¿qué pasa si no tenemos armada la COFIN, pero tampoco tengo la información de años pues anteriores, ¿no? Dices, ¿qué hago? Armo la COFIN con lo que tengo, con el riesgo de que sea rechazada, porque la autoridad puede decir, yo no sé si en esos años anteriores había UFIN negativa. Por lo tanto, el saldo de COFIN que me estás manifestando en tu decreto de dividendos, en tu declaración anual, puede ser menor. Por lo tanto, no tomo en cuenta tu COFIN y me debes el impuesto sobre la renta. Por eso, además de que las declaraciones anuales y papeles de trabajo deben ser conservados de por vida, aquí no hay prescripción ni caducidad, la COFIN debe ser armada desde el primer ejercicio. Es que tuve pérdida. Cosas que he escuchado, por ejemplo, en la práctica. Contador, jefe, empresario, su COFIN, no, es que no la determinamos porque no decretamos dividendos. El 77 no dice que se determina la COFIN porque va a haber dividendos. Establece como obligación su determinación. ¿De acuerdo? ¡Qué barbaridad! Pues ahora sí que espero que estén sentados para todos aquellos que tengan bien claro todo este tema. Y bueno, pues no hay tiempo que no llegue ni mucho menos, pero solamente me gustaría hacerte una pregunta más, porque hasta este momento has dicho que los dividendos se pagan con cheque nominativo, transferencia bancaria. Sí. Pero yo pudiera determinar el pago de dividendos con
incremento en las acciones de la misma empresa. O sea, decir, él tenía el 10%, bueno, no me lo den, mejor denme más acciones. Sí. Sí, es... ¿En la parte variable o en la parte fija? ¿O cómo? ¿O qué? ¿O todo al mismo tiempo? O sea, me queda claro que es otro análisis, pero... Sí, así de manera muy concreta, este propio artículo 10 de la ley nos dice que en el caso de dividendos pagados en acciones, emitidas por la propia sociedad, o recibido en dinero pero reinvertido en acciones dentro de los 30 días naturales siguientes a la distribución, en este caso lo único que sucede es que nuestro capital social se robustece. En el fondo lo que estamos haciendo es capitalizar utilidades, estamos tomando dinero de las utilidades y las estamos subiendo al capital social, que pudo haber sido una figura más eficiente. ¿Para qué decretas dividendos mediante el pago de acciones? Mejor pásalo directo, capitalizamos las utilidades y se acabó. Pero ahí no pagas ISR. No hay pago de ISR porque dice la ley que el efecto fiscal lo vamos a entender, digamos, reconocido o que se actualiza el efecto fiscal cuando se haga una reducción de capital. Porque entonces allí nos vamos a enfrentar a otra cosa que es la cuca. Pero que le ponemos puntos suspensivos, porque ya no tenemos tiempo de hablar del 78 y de la reducción de capital. Pero entonces, si el dividendo lo reparto en acciones, como tú dices, solo lo cambio y no tengo CUFIN, ¿de todas formas pago el ISR o ya no lo pago? Sí lo pago. No, en ese momento no. Porque hasta la reducción de capital, que es otro tema. Todavía no pasa algo. O sea, es decir, lo único que hicimos técnicamente es tomar un pedazo de las utilidades y subirlas al capital social. Capitalizarlo. Capitalizamos utilidades mediante la figura de un decreto de dividendos pagado en acciones. Pero dice la ley, nada más le estamos poniendo puntos suspensivos. Llegará el momento, si es que llega, en el que la reducción de capital nos va a llevar a otro cálculo y posiblemente de la reducción obtengamos utilidad distribuida gravable, que es otro nombre técnico que le da el 78 a los dividendos. Jesucristo vencedor, o sea, un programa no nos da, definitivamente, así es que yo te voy a comprometer para que en la medida de tus agendas nos puedas seguir compartiendo este tema que pues obviamente todos los accionistas se lo preguntan al contador y en este momento de que nuestra práctica contable se ha enfocado en el CFDI, porque la fiscalización está en el CFDI, hemos perdido de vista estos puntos muy importantes para la empresa, el patrimonio y los accionistas. Así es que infinitamente agradecida por tu tiempo. Ha sido un placer compartir contigo como el resto de la vida que hemos compartido. Y pues, amigos, no me resta más que, Ángel, unas últimas palabras para despedir a la audiencia. Sí, con gusto, Chief, pues agradecido con la invitación y atento a si surge alguna pregunta por parte del auditorio para que le podamos dar un seguimiento pues, efectivo. Es un tema que requiere mucha atención, solo concluir que tiene 3 aristas: lo legal corporativo, lo contable financiero y pues lo que nos gusta, ¿no? Lo fiscal. Así es. Pues mis queridos amigos y colegas, fue un placer tenerlos en un programa más de Contador Digital y pues no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos sin importar el tiempo y la distancia. Nos vemos en un programa más de Contador Digital.